Intoxicaciones, mordeduras y picaduras. Por Rebeca del Olmo y Melody Rafael de la Cruz. En el presente trabajo trataremos acerca de intoxicaciones por benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos, cocaína, drogas de diseño, monóxido de carbono, ingesta de setas, cáusticos así como de mordeduras y picaduras. Las intoxicaciones están producidas por sustancias llamadas tóxicos, los cuales producen una reacción química dañina para el individuo. Las intoxicaciones suelen ser accidentales o con intención suicida. El 80% de las intoxicaciones producidas son de baja gravedad, ya que suele darse de alta a los pacientes dentro de las primeras 24 horas, y solo un 10% necesitan ingreso, mientras que el tercio restante no precisa ningún tipo de tratamiento. La sintomatología de un paciente intoxicado va a depender del mecanismo de acción que posea el tóxico, de la cantidad ingerida del mismo y de las complicaciones que se deriven. Las intoxicaciones se clasifican en función de la vía de administración. En intoxicaciones por vía inhalatoria, por vía oral, por vía parenteral y por contacto cutáneo o mucoso. Cuando nos encontremos ante pacientes con una posible intoxicación hay que valorar constantes vitales. En el caso de que estén alteradas, estabilizarlas y comenzar con medidas de reanimación cardiopulmonar. Por lo que una vez estabilizadas, hay que buscar indicios de esta intoxicación como jeringuillas o blisters vacíos, que nos harán pensar de una intoxicación por heroína o fármacos respectivamente. Es importante considerar el tóxico que está produciendo esta situación, la cantidad ingerida del mismo, la vía de administración y los síntomas presentados. Los objetivos a perseguir con este tipo de pacientes son: mantener constantes vitales, evitar absorción del tóxico, favorecer la eliminación, administrar antídoto, evitar otra posible intoxicación. Aunque a continuación expondremos el plan de actuación específico para cada tipo de intoxicación, el protocolo de actuación general a seguir con este tipo de pacientes es el siguiente. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea y el control de la ventilación. Control de la circulación y de la tensión arterial. Valoración del nivel de conciencia. Obtener información del tóxico. Administrar antídotos si es necesario. Evitar la absorción del tóxico. Solicitar pruebas toxicológicas de urgencia. Proporcionar asistencia continuada. Considerar si es necesario forzar la eliminación del tóxico. Las medidas para disminuir la absorción del tóxico son varias. En primer lugar, encontramos la inducción al vómito. Es una técnica ya en desuso y ha dejado de ser recomendada. Aunque sí se puede pedir al paciente que se autoinduzca el vómito mientras se prepara el lavado gástrico. También está en desuso la utilización del jarabe de ipecacuana. El lavado gástrico es otra de las técnicas utilizadas y tiene su máxima eficacia dentro de la primera hora tras la ingesta del tóxico, sin embargo, con fármacos como los antidepresivos puede llevarse a cabo hasta 4 horas más tarde. En el caso de que el paciente esté en coma, el lavado se realizará intubando al paciente para evitar broncoaspiración. Para realizar el lavado se introducirán 250 cc de suero fisiológico o de agua tibia y posteriormente se aspirará, realizándolo hasta obtener un líquido claro. Por lo general, después de realizar el lavado gástrico se administra carbón activado como primera opción. En pacientes conscientes, se administrará de forma oral pidiendo al paciente que lo beba, o por sonda nasogástrica, mientras que en el caso de niños se realizará exclusivamente por este último método. Se administrará una dosis inicial de 1 gramo por kilogramos diluido en 300 cc de agua tibia mediante dosis única o de forma repetida a intervalos de 2-4 horas, sin embargo, en niños se utilizará una dosis máxima de 50 gramos. Cabe destacar, que no se debe utilizar en intoxicaciones por cáusticos. Otras técnicas utilizadas son el lavado intestinal total, endoscopia y cirugía. La medida más utilizada para eliminar el tóxico es la diuresis forzada, la cual solo se lleva a cabo en intoxicaciones graves que se eliminen principalmente por vía renal. Intoxicación por benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos utilizados como ansiolíticos, relajantes musculares, anticonvulsivos o hipnóticos. Suelen utilizarse con fines autolíticos, aunque ingeridas de forma aislada no suelen ser letales.
Su acción se potencia con la ingesta simultánea de alcohol, antidepresivos y antihistamínicos, aumentando la mortalidad por benzodiazepinas en estos casos. Los signos y síntomas más destacados en este tipo de intoxicación son: a nivel neurológico aparece ataxia, disartria, alteración del nivel de conciencia e hipotonía. A nivel respiratorio aparece depresión respiratoria y a nivel cardiológico se da hipotensión y el pulso es débil y rápido. Entre las medidas generales a llevar a cabo destacamos: monitorización del paciente. Soporte vital con canalización de una vía venosa y oxigenoterapia. Administración de carbón activado 1 gramo por kilogramos. Se puede administrar por vía oral o sonda nasogástrica, siendo esta administración más eficaz cuando se realiza en la primera hora tras la intoxicación. La aspiración o el lavado gástrico se deben realizar dentro de la primera hora tras la ingesta del tóxico. El tratamiento específico para este tipo de intoxicaciones es el antagonista de las benzodiazepinas, el flumacenilo. Este compuesto debe administrarse inicialmente en dosis de 0,3,0,5 miligramos en bolo intravenoso, repitiéndolo en un intervalo de 5-15 minutos, hasta una dosis máxima de 2 miligramos. Intoxicación por antidepresivos. Los antidepresivos son responsables de las intoxicaciones más graves y frecuentes, ocasionando una mortalidad de alrededor del 20%. Poseen alta cardiotoxicidad, producida por el bloqueo de los canales de sodio de las células cardíacas, lo que provoca un enlentecimiento de la conducción cardíaca, un alargamiento del QT y por tanto un QRS ensanchado, pudiendo conllevar esto la aparición de taquicardia ventricular. Aparece también una disminución de la contractibilidad cardíaca, lo cual causa una hipotensión. Para revertir esto se utilizará bicarbonato sódico siempre bajo control gasométrico. Importante tener en cuenta que la duración del QRS nos aportará información de la gravedad de la intoxicación, ya que al ser mayor de 0,16 segundos hay mayor riesgo de arritmias. Los principales signos y síntomas que aparecen en la intoxicación por antidepresivos son: depresión respiratoria, hipotensión, arritmias, coma, convulsiones, hipertermia y estreñimiento. Las medidas generales a llevar a cabo ante este tipo de intoxicaciones son: lavado gástrico, el cual está indicado dentro de las primeras 4 horas de la ingesta del tóxico. Administración de carbón activado, igualmente dentro de las primeras 4 horas, con la finalidad de absorber el tóxico y disminuir la circulación interhepática de este. Canalizar vía periférica y perfundir 2000 mililitros de suero fisiológico en 24 horas. Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Administrar oxígeno mediante Ventimask al 30%, modificándolo en función del estado evolutivo del paciente. En el caso de que se produzca una parada cardiorrespiratoria, se llevará a cabo soporte vital básico y avanzado. Si aparecen crisis convulsivas, se deben administrar 10 miligramos de diazepam intravenoso, volviendo a repetirlo, a los 15 minutos. Por otro lado, para tratar la hipotensión se administrarán líquidos isotónicos o fármacos como dopamina o noradrenalina. Por último, para combatir la hipertermia se llevarán a cabo medidas de enfriamiento como aplicación de hielo o enfriamiento por evaporación. Intoxicación por opiáceos. Los opiáceos se clasifican en función de su origen en: naturales, como la morfina; semisintéticos derivados del opio, como la heroína; sintéticos, por ejemplo el tramadol, la metadona o el fentanilo. Las intoxicaciones por opiáceos, especialmente por heroína, son la causa por la que más se demanda la asistencia de los servicios de urgencia. Generalmente estas intoxicaciones se observan en pacientes drogodependientes, o también en aquellos que emplean este tipo de sustancias para el alivio del dolor. Entre las manifestaciones clínicas que se producen por el consumo de este tipo de sustancias encontramos: la tríada clásica compuesta por una disminución del nivel de conciencia que puede variar hasta el coma, depresión respiratoria, y miosis puntiforme. Además aparece hipoventilación, retención urinaria, y arritmias, especialmente bradiarritmias.
Destacar que si se da depresión respiratoria junto con el coma, esta situación va a evolucionar a una parada cardiorrespiratoria y con ello la muerte. Las medidas generales a llevar a cabo con este tipo de pacientes son: administrar oxígeno mediante Ventimask al 50%. Si hay coma y depresión respiratoria es necesario colocar un Guedel y ventilar con AMBU, mientras se canaliza una vía periférica para administrar el antídoto. Si el paciente no presenta complicaciones no es necesario intubarlo. Por el contrario, si hay riesgo de broncoaspiración o depresión respiratoria que no se repone ante la administración de naloxona, si está indicada la intubación. Otra de las medidas, como ya hemos mencionado, es la canalización de una vía periférica. En pacientes con adicción a este tipo de sustancias, al administrar la naloxona se va a producir el síndrome de abstinencia, el cual produce la agitación del paciente y tardará en resolverse entre 5 y 20 minutos llevando a cabo un tratamiento sintomático. También pueden existir complicaciones como edema agudo de pulmón, siendo necesario entonces la oxigenoterapia y el soporte ventilatorio. El tratamiento específico se basa en la administración de 0,4 miligramos de naloxona intravenosa a intervalos de 5 minutos, hasta una dosis de 2 miligramos. En este punto tener en cuenta el síndrome de abstinencia y la agresividad de este tipo de pacientes. Por lo que al dejar al paciente en su estado basal, se debe administrar una ampolla de naloxona por vía intramuscular para que se libere más lentamente y el paciente no se agite más. Intoxicación por cocaína. La cocaína puede administrarse por diferentes vías, como son la intranasal, intravenosa o inhalatoria, siendo los efectos producidos por esta droga independientes de la vía de administración. Aunque sí se han descrito mayores complicaciones si se inhala o inyecta. También se han registrado muertes súbitas en aquellos que la transportaban en cavidades corporales. Esta droga alcanza su máximo efecto a los 3-5 minutos después de inhalarla o inyectarse, y a los 10-15 minutos en el caso de consumirse vía intravenosa. En España el 20% del total de las intoxicaciones se producen por el consumo de cocaína. Entre las manifestaciones clínicas destacamos: hipertensión por vasoconstricción, taquicardia, diaforesis, hipertermia, agitación, convulsiones, coma. Además destacar las siguientes complicaciones, que se derivan de este tipo de intoxicación. A nivel cardíaco, aparece síndrome coronario agudo y arritmias. A nivel del sistema nervioso central aparece accidente cerebrovascular. También puede aparecer agitación psicomotriz y delirio. Además de neumotórax. Destacar que el motivo de consulta cardiovascular urgente más frecuente es el dolor torácico. Y en pacientes con este tipo de intoxicación hay que considerar la cardiopatía isquémica aunque sean jóvenes y no presenten factores de riesgo.
Las medidas generales a llevar a cabo con este tipo de pacientes son: medidas de reanimación cardiopulmonar, en el caso de ser necesario. Contención física, junto con sedación farmacológica para el manejo de la agitación. Para sedar al paciente se utilizarán 5-10 miligramos de diazepam intravenoso o intranasal hasta controlar el episodio. Canalizar vía periférica. Oxigenoterapia al 50%. En caso de hipertensión severa o sintomática se administrará 5 miligramos de diazepam o 1 miligramos de lorazepam. También puede administrarse 1-5 miligramos de fentolamina, intravenosa, y, si es necesario, volver a administrarse hasta conseguir una tensión arterial sistólica menor de 100. Si aparece hipertermia se deben utilizar benzodiazepinas y medidas de refrigeración externa. Ante un síndrome coronario agudo utilizaremos mórficos, oxigenoterapia, nitritos y antiagregantes como medida general, y posteriormente estrategia de reperfusión coronaria con fibrinólisis o angioplastia. Cuando se presentan arritmias habrá que valorar si se trata de taquiarritmias, las cuales se tratarán con fármacos tales como amiodarona y cardioversión, o bradiarritmias en las cuales se utilizarán catecolaminas y marcapasos. Aunque habrá que analizar de qué tipo de arritmia se trata para poder llevar a cabo el tratamiento adecuado. Por lo que al carecer de antídoto, dichas medidas junto con el tratamiento sintomático, constituyen la única base de tratamiento disponible para este tipo de intoxicaciones. Intoxicaciones por drogas de diseño. Las drogas de diseño, o también conocidas como drogas recreativas, derivan de las anfetaminas, las cuales son utilizadas como descongestivos nasales o antidepresivos. Aunque en la actualidad su indicación terapéutica es más bien escasa. Entre las principales drogas de diseño encontramos el MDA y el MDMA. Las drogas de diseño se asocian con un gran número de muertes. Las principales manifestaciones clínicas que se derivan de este tipo de intoxicaciones son: alucinaciones, hiperactividad, migriasis, ansiedad, hipertermia, hipertensión, arritmias y edema agudo de pulmón. Las medidas generales a tener en cuenta en este tipo de intoxicaciones son: control de la vía aérea, y si es necesario, intubación. Lavado gástrico y administración de carbón activado, 50 miligramos en dosis única, siempre y cuando no hayan pasado más de 4 horas de la ingesta de la droga, y el paciente se encuentre alerta. En el caso de que éste se encuentre en coma se le debe intubar y realizar el lavado gástrico correspondiente. Evitar la acidificación de la orina para aumentar la eliminación de la droga. Además de la canalización de una vía venosa periférica. Minimizar la estimulación sensorial del paciente evitando luces potentes, ruidos y movimientos bruscos que propicien ansiedad y agitación. Si se da esa agitación, hay que administrar 5-10 miligramos de diazepam intravenoso cada 3-5 minutos hasta que quede controlada. Si hay hipertensión, administrar 5 miligramos de diazepam o 1 miligramo de lorazepam. En el caso de hipertermia, se recurre a la administración de benzodiazepinas y medidas de refrigeración externa, tales como paños fríos o hielo. Tampoco existe antídoto, debido en gran parte a que aparecen nuevas drogas de diseño continuamente en el mercado, por lo que no existe un tratamiento específico. Intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas resultante del proceso de combustión y el cual, dadas sus características, puede pasar desapercibido. Estas intoxicaciones son muy frecuentes no solo en incendios sino también en el medio doméstico. Siendo los niños, embarazadas y personas mayores, los grupos que presentan mayor riesgo de complicaciones en el caso de intoxicación. La sintomatología va a depender fundamentalmente de la patología base del paciente, del grado de actividad del mismo y de los niveles de carboxihemoglobina inhalados. Por lo que, atendiendo a este último criterio, la sintomatología que se presenta es: en niveles de carboxihemoglobina entre 0-10% el individuo permanece asintomático o con una leve intolerancia al ejercicio. Con niveles de carboxihemoglobina entre el 10-20% se considera una intoxicación leve y van a aparecer náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, disnea con el ejercicio, alteraciones en la visión, y malestar pseudogripal.
Entre el 20 y 30% de carboxihemoglobina, se produce una exacerbación de los síntomas anteriores y de patología coronaria subyacente, además de disnea al mínimo esfuerzo y alteraciones del juicio. En este punto hablamos ya de intoxicación moderada. Se trata de intoxicaciones graves cuando hablamos de niveles de carboxihemoglobina de entre 30 y 50%, apareciendo aquí confusión, desorientación, irritabilidad, cianosis y palidez, temblor, edema, color rojo cereza en la piel, insuficiencia respiratoria, arritmias e hipotensión. En niveles de carboxihemoglobina mayores de 60 la intoxicación puede ser letal. Las intervenciones generales más destacadas a llevar a cabo son: retirar al paciente del área contaminada y asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Oxigenoterapia a alto flujo. Soporte vital básico y avanzado, en el caso de que sea necesario. Canalización de vía venosa periférica. Vigilar saturación de oxígeno y monitorización continua con electrocardiograma. En el caso de hipotensión, administrar cristaloides isotónicos. Si se producen convulsiones, administrar benzodiazepinas. Intoxicación por setas. El principal problema relacionado con la intoxicación por setas es identificar el tipo de seta que está causando dicha intoxicación. La mayor parte de las intoxicaciones se producen al confundir las distintas especies de setas, la Amanita phalloides y la muscaria resultan las más tóxicas. En la actualidad, está aumentando el consumo de este tipo de alimento no solo con fines nutricionales sino también como alucinógenos. Un matrimonio, su hijo y un cuñado recogieron las setas en este pinar, muy frecuentado estos días por vecinos del torno de donde era la familia y del Robledo. Confundieron la Amanita phalloides con otra variedad. Este color verde oliváceo y blanquecino le dan una apariencia inocente a la Amanita phalloides. Esa es su mejor baza para esconder su peligrosidad. Cogieron las setas el miércoles y el jueves tuvieron que ser hospitalizados. Antonio fue el que acompañó al hijo a recoger una muestra de lo que habían comido, ya que este fue el último en enfermar. Vinieron al Pinar, la familia, a coger setas y comieron una Amanita phalloides y tuvieron que ingresar por la mañana en el médico de Ciudad Real porque estaban muy mal, con vómitos y diarrea y todo eso. El padre de 77 años falleció en apenas unas horas. Los demás siguen hospitalizados. Las personas de Madrid, concretamente ella está en el 12 de octubre, también evoluciona favorablemente y el chico, el hijo de la familia, pues está fuera de peligro. El hermano de la señora, ¿vale? Pues está en la UCI, como digo, y me he puesto en contacto con personal de la propia UCI y parece que evoluciona favorablemente. Este caso es el quinto por intoxicación grave en octubre en España y el hombre fallecido es la segunda víctima mortal por esa causa en apenas una semana. Para determinar si se trata de intoxicaciones leves o moderadas, es importante determinar la clínica. Si los síntomas aparecen en las primeras 6 horas tras la ingestión, se trata del síndrome de latencia corta y por tanto una intoxicación leve. Sin embargo, si han pasado más de 6 horas, se trata del síndrome de latencia prolongada y nos encontramos ante una intoxicación grave. Aunque todo esto puede variar en función de la seta ingerida. En una intoxicación leve, van a aparecer las siguientes manifestaciones: alteraciones intestinales, diarrea o vómitos. Dolor abdominal. Visión borrosa, alteraciones pupilares y xerostomía. Hipotensión, taquicardia y sudoración. Agitación, cuadro confusional agudo y o agresividad. Las manifestaciones clínicas de una intoxicación grave son: insuficiencia renal. Insuficiencia hepática aguda. Ictericia. Entre las medidas generales a llevar a cabo en este tipo de pacientes son: dieta absoluta, canalización de vía venosa periférica y administración de suero glucosalino y fisiológico, reposición del potasio perdido con la administración de cloruro potásico intravenoso disuelto en suero, lavado gástrico, administración de 50 gramos de carbón activado, cada 4 horas durante las primeras 48 horas. No administrar antieméticos, ya que con estos se favorece la eliminación del tóxico. Facilitar la diuresis forzada, siempre tras la reposición de la bulimia.
En el caso de aparecer convulsiones, administrar 10 miligramos de diazepam. Intoxicación por cáusticos. Los cáusticos pueden clasificarse en dos tipos. Los alcalis, los cuales se encuentran en lejías, detergentes, cemento, y los ácidos presentes en las baterías de automóvil, desinfectantes o tintes. El daño producido en este tipo de intoxicaciones va a depender del material ingerido, de su concentración y del volumen del mismo. La principal diferencia entre los alcalis y los ácidos, es que los primeros producen lesiones más profundas debido a su alta capacidad de penetrar en los tejidos, por lo que la efectividad de los lavados es más bien baja. Sin embargo, los ácidos impiden la penetración del cáustico y provocan lesiones más superficiales. Las manifestaciones clínicas en la intoxicación por cáusticos son dolor de labios, boca, faringe y región retroesternal y epigástrica. Disfagia y odinofagia. Náuseas y vómitos. Cialorrea. Distrés respiratorio y shock. Riesgo de aspiración e insuficiencia renal. Entre las complicaciones más tardías aparece estenosis esofágica. Entre las medidas generales a llevar a cabo encontramos lavado con agua a la zona afectada. Oxigenoterapia y valoración de la saturación. Dieta absoluta. Canalizar vía venosa periférica. Monitorización y soporte vital si es necesario. Administrar analgésicos como metamizol intravenoso 2 gramos cada 6-8 horas o morfina. Administrar también corticoides, los cuales dentro de las primeras 24 horas mejoran la lesión causada por el cáustico al disminuir la formación de estenosis esofágica. En el caso de infección, administrar antibióticos. Tratamiento de la sintomatología asociada. Las medidas a evitar son administrar leche o agua, ya que aumenta la probabilidad de que aparezcan vómitos y se produzcan daños en la mucosa. También está contraindicada la neutralización del ácido con bicarbonato sódico y de los alcalis con ácido acético, ya que puede ocasionar una reacción exotérmica, y por tanto aumentar las complicaciones. Lavado gástrico y administración de carbón activado, así como la inducción al vómito, por lo que es necesario administrar antieméticos tales como ondansetron o metoclopramida. Mordeduras. Entre las mordeduras más frecuentes que requieren de atención sanitaria destacamos la mordedura de perro, la mordedura humana y la mordedura de serpiente. La mordedura de perro es la más frecuente. No suele conllevar complicaciones graves, aunque sí se han descrito casos de amputaciones de miembros. La principal complicación que se deriva de este tipo de mordeduras es la infección, además las heridas producidas no deben suturarse. Por último, una de las enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse al ser humano es la rabia, aunque este fenómeno está prácticamente erradicado. Entre las medidas generales destacaremos las siguientes. Lavado de las heridas e irrigar con solución salina o agua jabonosa, con el fin de obtener una buena limpieza de la zona. Desbridamiento del tejido desvitalizado. No suturar la herida hasta la valoración del médico. Aunque la recomendación general es no suturar, lo que sí se puede realizar es la aproximación de los bordes de la herida en algunos casos. Profilaxis antitetánica y antirrábica, en caso de ser necesario, así como profilaxis antibiótica. Realizar vendaje no compresivo y cambiar el apósito diariamente. Las complicaciones más frecuentes que se derivan de este tipo de mordeduras son la deformidad, infección, septicemia y amputación. La mordedura humana es la mordedura más grave debido a la gran inoculación de microorganismos, generalmente estafilococos y estreptococos. Este tipo de heridas provocan infección y alteraciones funcionales en muchas ocasiones. Entre las manifestaciones más destacadas encontramos los desgarros de tejidos, el hematoma y la infección. Las medidas generales a seguir son similares a lo comentado en las mordeduras de perros. Las mordeduras de serpiente resultan especialmente graves debido al veneno inyectado, el cual puede resultar neurotóxico. El veneno más mortífero es el de la víbora, por esto, las mordeduras causadas por este tipo de serpiente son las que entrañan mayor riesgo vital. Los síntomas que se derivan de esta mordedura aparecen inmediatamente tras el suceso. Destacamos náuseas y vómitos, sudoración y escalofríos, parestesias,
necrosis tisular, petequias, equimosis o sangrado, distrés respiratorio, arritmias e incluso parada cardiorrespiratoria. Las medidas generales ante este tipo de mordeduras son: tranquilizar al paciente, colocar al paciente en decúbito supino y mantenerlo en reposo para evitar que el veneno se disemine más rápidamente, canalizar vía venosa periférica y administrar suero fisiológico, limpieza de la herida, no aplicar frío local para evitar necrosis. Además puede ser necesario desbridar el tejido necrosado, administrar analgésicos y antibióticos, si precisa. Como tratamiento específico destacamos la administración de suero antivíbora, también llamado antiofidio, dentro de las primeras 4 horas. Es un tratamiento muy costoso y poco accesible, además da lugar a un gran número de reacciones alérgicas. Prácticas ante mordeduras actualmente contraindicadas. Incisión de la herida, ya que aumenta el riesgo de infección en otros tejidos, así como la succión del veneno. Aplicar determinadas sustancias sobre la herida como barro o vegetales. Romper ampollas producidas por el veneno. Aplicar torniquetes. Picaduras. Ante la picadura de un insecto y con carácter general, limpiaremos la herida con agua y jabón. Aplicaremos hielo o agua fría sobre la superficie afectada, nunca barro ni remedios caseros como la pasta dentífrica. En caso de mareos, dolor de cabeza o vómitos, habrá que controlar las constantes vitales y acudir a un centro sanitario si persisten los síntomas durante varias horas. Si lo que nos ha picado es una abeja o avispa, además de seguir los consejos anteriores, se aconseja retirar el aguijón con unas pinzas en la misma dirección en la que penetró y ponerse hielo en la zona. Para eliminar una garrapata, lo ideal es taponar el orificio de la lesión previamente con vaselina para facilitar su extracción, siempre con la ayuda de unas pinzas y nunca picándolas o rompiéndolas. Si nos pica una medusa o agua viva, los síntomas inmediatos que notaremos son dolor, picor, inflamación y enrojecimiento de la zona afectada. En tal caso, lo ideal es limpiar la zona con suero fisiológico y, si no hay, con agua del mar. No se frote con una toalla ni con arena. Durante 15 minutos aplique hielo sobre la picadura, pero nunca directamente, sino poniendo encima un paño o un trapo. Luego acuda al centro de salud más próximo. Las mordeduras son peligrosas por la cantidad de infecciones que se pueden transmitir, en especial la de las personas. En ese caso limpiaremos y lavaremos la herida con agua y jabón y acudiremos al centro sanitario. Si es un perro lo que nos muerde, detendremos la hemorragia, limpiaremos la herida y trasladaremos a la persona para que sea asistida. Recuerde, no recurra a remedios caseros para curar las picaduras y mordeduras. Siga los consejos dados y si se presentan mareos, vómitos, dolor abdominal o fiebre, acuda de inmediato a su centro de salud. Las picaduras más frecuentes que requieren atención sanitaria son las picaduras de insectos, las picaduras de arácnidos y las picaduras de animales marinos. Las picaduras de insectos pueden resultar especialmente graves si la persona es sensible al veneno. Las picaduras más destacadas son la picadura de abeja, avispa, abejorro, hormiga y tábano. Estas pueden dar lugar a distintas complicaciones como reacciones locales leves, síntomas sistémicos, anafilaxia o pueden resultar potencialmente mortales. Estas reacciones se van a producir inmediatamente tras la picadura, además el efecto de las picaduras es mayor cuanto más picaduras recibes. Las picaduras más comunes son las de abeja y avispa. Los síntomas más destacados son la sensación escozor en el lugar de la picadura, calor local y prurito. Entre las reacciones sistémicas pueden aparecer alteraciones respiratorias, cardiovasculares y dermatológicas. Las medidas a llevar a cabo son: limpiar y desinfectar la zona afectada. Si el aguijón se encuentra clavado, extraerlo con unas pinzas desinfectadas. Aplicar hielo para disminuir la hinchazón. Administrar corticoides y antihistamínicos orales.
Dentro de las picaduras de arácnidos, destacamos las picaduras de escorpión ya que es la que mayor número de complicaciones genera. Puede producir reacciones inflamatorias a nivel local intensas, dolor agudo y edema. Las reacciones generales que aparecen son principalmente neurológicas, tales como agitación u obnubilación. Otra de las picaduras de arácnidos son las de escalopendra, las cuales producen síntomas similares a las del escorpión. Por último, las picaduras producidas por arañas provocan reacciones locales como tumefacción, prurito, eritema o dolor. Las medidas generales a llevar a cabo en cualquiera de los tres casos son limpieza de la herida, aplicación de frío local, profilaxis antitetánica, inmovilización de la zona afectada, tratamiento de los síntomas. En caso de que exista, administrar antídoto. Dentro de las picaduras de animales marinos destacamos la picadura de medusa, la cual posee células urticantes tóxicas que producen en el paciente dolor intenso en la zona afectada, eritema, aparición de vesículas, y en los casos más graves náuseas, vómitos y calambres musculares. Rara vez aparece compromiso vital. El tratamiento que se debe llevar a cabo ante este tipo de picaduras incluye limpieza de la zona afectada, eliminación de restos del animal, administración de analgésicos y antiinflamatorios. En caso de prurito intenso, aplicar antihistamínicos. Las picaduras de medusa son incidentes bastante comunes en época estival en nuestras costas. La mayoría de las especies de medusas que llegan a las costas españolas no suelen ser muy peligrosas y no suelen ocasionar más allá de alguna molestia. Las medusas nos pican porque detectan que hay un cambio de temperatura en su entorno que lo identifican como una posible presa para alimentarse. Lo que hace es que con el tentáculo te toca y el tentáculo está lleno de unas células que tienen una especie de aguijones minúsculos dentro que pinchan en la piel e inoculan el veneno. Por lo tanto, es importante que cuando nosotros estemos dentro del agua y veamos a nuestro alrededor que pueda haber alguna medusa, no salir agitadamente, hay que intentar salir tranquilas porque si no nosotros mismos podemos tocar sin querer a la medusa y entonces bueno, pues nos va a inocular el veneno. La piel se va a poner roja, la piel se va a poner inflamada, vamos a sentir muchísimo dolor, vamos a sentir muchísimo escozor y se va a producir una herida. Lo primero de todo, intentar observar si ha quedado algún tentáculo de la medusa aplicado en la piel. Vamos a manipular siempre las picaduras de medusa con guantes. En el caso de que detectemos que hay tentáculos o restos de la medusa adheridos a la piel, vamos a retirarlos con unas pinzas. Una vez que hemos retirado los restos, lo siguiente que vamos a hacer es proceder a inocular el veneno de la medusa con un poquito de vinagre. Vamos a aplicar un chorro de vinagre en la picadura y lo vamos a dejar que actúe durante un minutito y medio. Una vez que ese vinagre ha inactivado el veneno, lo siguiente que tenemos que hacer es lavar la picadura de medusa con suero fisiológico o con agua salada. Nunca podemos lavarla con agua dulce, porque lo que vamos a hacer al aplicar el agua dulce es romper las posibles células que queden todavía de la medusa, van a verter el veneno y lo que van a hacer es que nos van a ampliar la quemadura. Una vez que hemos limpiado a chorro bien con suero fisiológico o con agua salada, lo siguiente que vamos a hacer es secar un poquito la quemadura. Para secarla vamos a utilizar unas gasitas y lo vamos a hacer a toques. Lo que yo no puedo hacer nunca es arrastrar. Después de haber secado la piel, lo que haremos será aplicar un antiséptico porque ahí tenemos una herida. Por lo tanto, hay que intentar evitar que esa herida se nos infecte. Yo aconsejo siempre utilizar cristalmina porque cada vez hay más gente que es alérgico al yodo y en el caso de que utilicemos betadine pues podemos provocarle una reacción alérgica. Fin. Gracias por vuestra atención.